nos vimos muchas veces obligados por nuestras convicciones a invitar a familiares a que hablen, a familiares de víctimas, a familiares de la AMIA, familiares de Cromañón, familiares de ECOS, y hoy hay una nueva tragedia que enluta a la Argentina, y hay personas que están acá con nosotros, que van a estar en el segundo bloque, contándonos qué piensan, contándonos qué sienten, contándonos, a ver, cómo cambió su vida en un tris, por algo que me parece que todas las personas que entendemos algo de esto sabemos que fue una tragedia evitable. Hay calificaciones más duras que estas, pero como mínimo fue eso, fue una tragedia evitable. Antes de eso, vamos a dar un poco de información para que se entienda por qué el concepto de tragedia evitable es muy difícil de discutir. Una tragedia evitable, antes que nada porque el gobierno sabía perfectamente y en detalle, como te vamos a demostrar ahora, el estado calamitoso y desastroso puntualmente de los ramales Sarmiento y Mitre, los ramales de TVA del grupo Cirigliano. Vos podrás preguntarte cómo. Sí, lo sabe porque la Auditoría General de la Nación, desde la tragedia en adelante, circuló mucho un informe lapidario desde 2008. Lo sabe porque los dirigentes sindicales se cansaron de advertir. Lo sabe el gobierno porque este programa 2 veces el año pasado y muchos otros programas muchas otras veces pusimos al aire informes mostrando cómo estaba la situación de los trenes. Sí, pero no necesitaba el gobierno ni de la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que depende del Congreso, del Legislativo, no necesitaba de las advertencias de los dirigentes sindicales, ni necesitaba de programas de televisión. El Poder Ejecutivo sabía porque el organismo encargado de controlar había controlado. Tanto es así que había controlado que de 2002 a fines de 2011 impuso 451 multas a TVA. Escuchaste bien, desde 2002 a fines de 2011 le impuso 451 multas a TVA. Vas a comenzar a ver ahí cómo pasan las planillas con cada una de esas 451 multas y nos vamos a ir deteniendo en algunas particulares que ponen en evidencia que las multas fueron, en algunos casos, por hechos gravísimos. Insisto, es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que preside un interventor puesto ahí por debido, el señor Eduardo Sícaro. No es que el Estado no cumplió el rol de controlar. Controló, inspeccionó y multó. Empezamos a ver en pantalla cómo pasan planillas y planillas con las multas y nos vamos a parar en algunas de ellas. La primera que ahí aparece, esto es del 17 de agosto del 2010. Aplicar penalidad, 840.000 pesos, presten atención, por la producción de 24 descarrilamientos en vías principales de la concesión ferroviaria por causas no atribuibles a terceros, 2 por una coalición y 1 por un rozamiento en vías principales. Cuando habla de descarrilamiento no significa una tremenda tragedia que el tren vuelca por completo. Son pequeños descarrilamientos, pero que ponen en evidencia que la situación de las vías era muy mala. Segunda multa que destacamos, 4 de octubre de 2010, aplicar penalidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 11.1 del contrato de concesión y en el artículo 5 de la ley 2873, esa es la Ley General de Ferrocarriles, por mantenimiento de las instalaciones de señalamiento ferroviario y de pasos a nivel correspondientes a 2008. Incumplimiento, mantenimiento de señalamiento. Seguimos adelante con las planillas, tercera multa que destacamos. 4 de noviembre de 2010, aplicar penalidad por la producción de 39 descarrilamientos en vías principales 39. Por causas no atribuibles a terceros, una penalidad por la coalición de trenes y una por la cuasi coalición de trenes. ¿Escucharon? ¿Vieron? La CNRT multó por descarrilamientos, varios, múltiples, y por colisión o casi colisión de trenes. Cuarta que destacamos, 11 de febrero del año pasado. Aplicar penalidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos tal de la Ley de Ferrocarriles y los artículos tal y tal del contrato de concesión por material rodante en condiciones de seguridad, correspondientes al año 2009, 250.000 pesos.
sigue adelante, las planillas avanzan. Quinta, acá hay 3 seguidas del 12 de abril. La primera, aplicar penalidad por incumplimiento de obligaciones, la ley de ferrocarriles, incumplimiento del contrato de concesión, por condiciones de seguridad, incumplimiento nuevamente de deficiencias en materia de seguridad. La siguiente, aplicar penalidad por incumplimiento en la presentación del plan de mantenimiento. Hay una resolución, la citada ahí, la 1770, por la cual la CNRT obliga a cada uno de los concesionarios a presentar por adelantado cuál va a ser el plan de mantenimiento del año siguiente. Algo elemental que un Estado le pide al concesionario. No lo cumplió. La última, también del 12 de abril, aplicar penalidad, más descarrilamientos, 25 descarrilamientos, 3 por un descarrilo, 3 por colisión, por cumplimiento, etcétera, etcétera. Ese artículo es por fallas en la comunicación de accidentes. Accidentes anteriores, hay todo un protocolo que establece cómo el concesionario debe avisar a la comisión de regulación, a la policía, a bomberos y demás. En ese último caso de 1.040.000. Estos fueron apenas 7, podríamos seguir, apenas 7 de 451 multas. ¿Qué es lo que muestra esto? Como decíamos al principio, muestra que la Comisión Nacional de Regulación del Trabajo, en principio, cumplió su tarea. Por ende, el Estado está perfectamente al tanto de todo esto. No es la Auditoría General de la Nación, o los dirigentes sindicales o el programa de televisión. Es el organismo de control del Poder Ejecutivo. Sabía y no hizo nada. Es decir, más allá de las multas, no hizo nada. ¿Las multas se cobraron? Las multas creo que no se cobraron porque están siendo, o muchas de ellas, recurridas, apeladas, no sé si en sede judicial o en la Secretaría de Transporte. Ahora, más allá de eso, hay abundante material, contundente material, como para asegurar, no inferir, asegurar que el Poder Ejecutivo sabía perfectamente del estado calamitoso y no hizo nada más allá de aplicar multa. No solo no hizo nada, un rato Néstor te va a contar cómo esto se fue agravando. Porque si uno analiza todo el listado que tenemos de 2002 a esta parte, las multas, a medida que avanza, que nos acercamos al presente, son cada vez por hechos más graves. Antes hay muchas por falta de limpieza en las estaciones, mala atención en las boleterías, deficiencias en la información al público, incumplimiento en los estándares de calidad. Pero ya en los últimos años... Descarrilamientos, sí, de a decenas, colisiones, casi colisiones de trenes, mal mantenimiento de las vías, etcétera. Peor aún, obtuve las 2 planillas de la propia CNRT que vas a ver a continuación. En la primera es un poco el resumen de todas las multas. Resumen desde el año 95, año de la concesión, el monto de las multas por fallas en la calidad, por material rodante, por estaciones, por orden del servicio. Al final, en la última columna, el total de la multa, fíjense ustedes cómo va subiendo. Ahí no está la suma del total de multas, de las 451 multas son 66.700.000 pesos. Ahora, eso no es lo importante de la planilla, eso no es nada más que la contabilidad del total de multas. Lo importante es lo que sigue, la parte de abajo de esa planilla. La propia CNRT plantea, tal como muestra, revela esta planilla, recuerda lo que dice el artículo 16 del contrato de concesión. ¿Qué dice el artículo 16? Dice que si el valor de las multas aplicadas en el periodo de 5 años previo a esa multa sobrepasa el 30% de la garantía del cumplimiento del contrato, la autoridad de aplicación puede rescindir la concesión. ¿Eso lo dice quién? Eso se lo dice el artículo 16 del contrato de concesión, pero no por nada figura en una planilla de la CNRT. ¿Dónde está esa cuenta? Traduzco por si no queda del todo claro. Cuando se firma una concesión, el concesionario, el privado, en este caso el grupo Cirigliano, tiene que depositar en garantía una cantidad de dinero que se establece en el contrato. En este caso fueron 30 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que dice el contrato? Que si la multa supera... Si en los 5 años previos a alguna multa, las multas acumuladas superan el 30% de esa garantía, eso es causal de rescisión. La propia CNRT, en esos que estás viendo, hace el cálculo. El cálculo es 43.736.000, son las multas de los 5 años previos a la última, las multas de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, comparado a 9 millones.
que es el 30% de la garantía. Es decir, que multiplica por 5. Las multas que había que tener para poder rescindir. Multiplica por 5. Ahora, lo interesante de esto Espera, es que simplemente un agregado.